Hola amigos, ¿cómo están? En estos momentos vamos a iniciar una conversación con el sacerdote católico y doctor en teología, Fray Pedro Castro, de la Orden Franciscana. Con él vamos a ilustrarnos y compartir conocimientos para tratar el tema de Dios y ciencia. Un tema que de repente muchas personas pensarán que va a haber una polémica entre el padre y yo, y cosa que no va a ser así, no, todo lo contrario. Bueno, padre, muy y buenas noches. En estos momentos es de noche, a la hora de esta Sí. entrevista que está grabada. Ajá. Y voy a comenzar con una pregunta esencial. ¿Quién es Dios? Bueno, de todo pase bien a todos ustedes, queridos hermanos. Podemos presentar a Dios desde dos perspectivas. Una perspectiva desde la razón, desde lo que la razón puede comprender, y ahí tenemos que remitirnos a la filosofía, y otro desde la fe, desde la revelación. Muy sucintamente, desde el campo racional, podemos decir que Dios es el absoluto. Podemos utilizar varias palabras para describirlo sobre todo, ¿no? El absoluto, que es un ser completo, autosuficiente, ilimitado, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esa concepción? Llegamos a esa concepción comparando la realidad, las cosas que son finitas, limitadas, relativas, pasajeras, ¿no? Observando esta realidad, llegamos a la conclusión que estas cosas que vemos y que experimentamos nos llevan a otra realidad muy diferente, no contraria, sino muy diferente, con características totalmente diferentes a quien llamamos Dios. Claro, este mundo es limitado y un ser ilimitado. Este mundo tiene un principio, pues hay un ser que no tiene principio. Este mundo tiene un fin, o un ser que no tiene fin, ¿no? Hay algo que da razón a la existencia de estas cosas, porque estas cosas son finitas, limitadas, y su existencia se debe a alguien que le dio la existencia. Ese es el campo filosófico. Y el otro campo es la revelación. Dios se ha revelado a través de la historia. Y nosotros tenemos en la revelación, por ejemplo, el Antiguo y Nuevo Testamento, y específicamente Dios se ha revelado en una persona que es Jesús. Jesús se presentó aquí en la tierra como el Hijo de Dios. Y él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, en que él tiene una entidad con el Padre. De tal manera que podemos decir que conociendo a Jesús, conocemos al Padre, es decir, conocemos a Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús nos ha presentado a este Dios como un Dios cuya esencia es el amor. Claro, un ser totalmente espiritual, pero centrado sobre todo en el amor. Se puede decir la esencia de Dios. Ahora, cuando hablamos de amor, estamos hablando que está unido al bien, a la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la revelación nos presenta justamente a Dios, un Dios que se encarna en Jesús, y Jesús nos presenta quién es Dios, ¿no? Entonces, ya como persona. Y la filosofía nos presenta en términos racionales un Dios como espíritu, como absoluto, como eterno, etc. Muchas gracias, padre. Y dentro de la filosofía, eh, creo de que muchos de nosotros, a través de las redes, hemos escuchado ya una de las posturas filosóficas que dice que Dios y la ciencia están separados, pero nosotros somos, vamos a decirlo, partidarios, en mi caso, que Dios y la ciencia no están separados. Ah, Y filosóficamente, ¿no? Antes de mencionar de repente algunas evidencias,
Filosóficamente, ¿cómo usted puede hablarnos un poco sobre eso para que la gente pueda comprender? ¿Ya? Nos... Ante todo, hay que tener en cuenta que nosotros comprendemos a Dios como un ser eminentemente racional, ¿no? Es un ser que lo conoce todo, lo sabe todo. Es decir, si queremos hablar de ciencia, pues Dios es toda ciencia, por decir, ¿no? No solamente los números, no solamente conocimiento cuantitativo, sino cualitativo. O sea, su naturaleza es inconmensurable, es omnisciente, omnipotente. Y si nosotros asentimos tanto filosóficamente que se llegue a esa conclusión y están las diversas vías de conocimiento de Dios, que Dios es el que da existencia a este mundo, eso se puede, no digo demostrar, pero sí se puede argumentar que este mundo de alguna manera se puede explicar porque alguien le dio la existencia, ¿no? A quien llamamos Dios. Entonces, desde el punto de vista filosófico, podemos llegar a esos argumentos. Y desde la fe se nos dice que Dios creó el mundo. Ahora, si el mundo es producto de un hacedor, de alguien que le dio existencia o alguien que lo creó, el mundo es la plasmación de aquel que la suma racionalidad, es la plasmación concreta de quien es toda ciencia y sabiduría. No solamente en una creación cuantitativa de átomos o de materia, sino también el mundo espiritual, porque en el mundo no todo es materia, sino también hay realidad espiritual. Muchas gracias, padre. Continuando con la conversación, ¿no? Últimamente estaba leyendo un libro muy importante, La mente del universo, de un filósofo, sacerdote católico del Opus Dei, Mariano Artigas. Imagino que usted ya habrá escuchado sobre él, ¿no? Que en la Universidad de Navarra, como catedrático, es un grupo de investigación, ¿no? Sobre la ciencia y la razón y la fe, algo así, si bien no recuerdo. Y él en esa obra, él hacía una unión, ¿no? Entre la ciencia y la fe, la ciencia y la religión, ¿no? Dice que el conocimiento científico y la fe, ¿no? Específicamente la fe en Dios, ¿no? Creer en Dios, no se contradicen y guardan una relación de armonía fundamental, dice el padre Artigas. No sé si usted nos puede dar su punto de vista al respecto. Sí, continuando con la idea, justamente para redondear lo que dice el padre Mariano Artigas, que justamente es un hombre que ha escrito bastante, un perito en lo que es la filosofía, la teología de la ciencia. Eh, Así como el mundo lleva plasmada la racionalidad, la sabiduría de Dios. Todo lo que el hombre investigue en esta realidad va a contener justamente lo que Dios ha puesto en este mundo, porque lo ha creado con su sabiduría, con su ciencia, ha puesto un orden. El mundo, justamente el mundo en griego significa cosmos, y cosmos significa orden. Y el orden no es pues eh, el predominio de la casualidad, sino de una causalidad, de un orden implica ordenamiento, implica leyes, una concatenación de todos los elementos. Y es por eso, porque el mundo es ordenado, es por eso que el mundo se deja investigar, se deja descubrir y se pueden extraer las leyes, porque las leyes no se inventan de la imaginación, sino que se extraen justamente de la propia realidad, como las leyes físicas. Se extraen desde el movimiento, desde lo dinámico, desde el movimiento, por ejemplo, de la materia, del espacio y el tiempo.
Entonces, ¿por qué? Porque el mundo ha sido creado, ha sido plasmado por un creador sabio, inteligente, que ha puesto las leyes en este mundo. Por eso hay un día y una noche, ¿no? Y entonces, es tanta la profundidad que vemos del orden existente, tanto a nivel micro cuántico, a nivel cuántico y a nivel también macrofísico. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Que no puede haber contradicción entre lo que el mundo descubre, en este caso, por el científico, el investigador, y Dios, porque el mundo es la plasmación de la sabiduría de la ciencia de Dios. Entonces, pero aquí hay que tener en cuenta, eso no quiere decir que vamos a mezclar la fe con la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, el descubrimiento científico tiene su propio método, su método de investigación. Y como diría Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, justamente tiene su propia autonomía de investigación. Y la fe también tiene su autonomía. Pero autonomía no significa contradicción, sino que ambas, tanto la ciencia como la fe, en su justa autonomía, aplican sus métodos adecuados. Efectivamente, Y padre. sí, Muchas gracias por sus excelentes palabras. Y justo hablando, antes de llegar a Vaticano II, ¿no? Porque quería también que me explique un poco más sobre eso. Usted mencionó sobre lo micro y sobre lo macro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y justo para llenar un poco más de datos, ¿no? A las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, hablar justo de dos personas, ¿no? Dos católicos, que hicieron uno el descubrimiento de lo micro y otro el descubrimiento de lo macro, ¿no? En lo que respecta a lo micro, tenemos al gran conocido monje checo, agustino, Gregory Mendel, ¿no? Que descubrió justo las leyes de la herencia, de la genética en lo micro, ¿no? Y por el otro lado, en lo macro, tenemos al sacerdote belga, ¿no? Eh, lo vamos a decir en español, ¿ya? Porque yo no sé francés. Georges Lemaitre, en español, que es el astrónomo que descubrió la teoría del Big Bang, ¿no? Y efectivamente, como usted dice, padre, eh, no podemos combinar, ¿no? eh, ciencia con fe, ¿no? La fe es una cuestión de convicción de lo que nuestro corazón, así como el amor, ¿no? Lo que nuestro corazón nos dice si Dios existe, ¿no? No a través de revelaciones y experiencias personales, ¿no? Mientras que la ciencia se basa en poder hacer observaciones, análisis, razones sobre la realidad o realidades, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, justo mencionar eso. Entonces, la pregunta sería un poco si nos podría, de manera muy sintética, por el tiempo que tenemos, eh, comentar a la gente que no conoce qué fue el Concilio Vaticano II y qué significó. bueno, el Concilio Vaticano II se realizó entre los años 1962 y 1965. Fue convocado por San Juan XXIII y continuado por el fallecimiento de San Juan XXIII por también santo, miren, los dos papas santos, San Pablo VI o Pablo VI, ¿no? Que el concilio es la convocación de todos los obispos, incluyendo el Papa, porque el Papa también es obispo, de todo el mundo, claro, los representantes con gente perita y estudiosa desde los diversos niveles de conocimiento, tanto bíblicos, teológicos, filosóficos, científicos, o sea, porque el concilio tenía un objetivo, eh, que la iglesia pueda abrir las puertas justamente a la cultura, a los cambios suscitados, porque estamos hablando justamente de cambios drásticos en la cultura, en la sociedad, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los avances económicos, científicos, tecnológicos, y también había una necesidad que la iglesia se ayornara, o sea, en italiano, ¿no? Aggiornamento, es decir, una actualización
para que la iglesia responda a los nuevos signos de los tiempos, a los retos que se presentaban en ese momento. Entonces lo hace mediante un concilio, con representación de toda de la iglesia del mundo entero, no solamente católicos, también protestantes y también fieles comunes, laicos y gente especializada, para tocar los diversos estamentos de la iglesia, disciplinas importantes, por ejemplo, como la liturgia, la palabra de Dios, la Biblia, en este caso la cultura, la Gaudium et Spes, toca la parte de la cultura, es decir, un diálogo con el mundo, con la cultura de hoy, y el diálogo también con las diferentes confesiones. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque lo que se quiere, bajo mi punto de vista, ¿no? Es unir a las personas, ¿no? Que Dios y las religiones sean eh, un símbolos de unión, ¿no? De todas las personas en el mundo para hacer el bien, ¿no? Y continuando un poco, ya para casi concluir, ¿no? Voy a dar dos datitos más y luego de los otros dos datos hacemos una última reflexión. Eh, hubieron dos personas católicas que hicieron dos grandes descubrimientos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue San Giuseppe Moscati, que es el investigador que descubrió que la insulina puede ser tratado para pacientes diabéticos, ¿no? Es un santo de la Iglesia Católica que fue en el año 87 del siglo pasado, del siglo XX, fue canonizado por Juan Pablo II y Giuseppe Mercalli. No es decir, ahora cuando hay lamentablemente terremotos a veces, ¿no? Cuando hay un terremoto uno escucha la escala de Mercalli, ¿no? Giuseppe Mercalli fue un sacerdote también italiano que hizo el descubrimiento de la escala de 10 grados, ¿no? Es la escala de Mercalli. Y entonces yo veo también de acuerdo a las evidencias, ¿no? A los hechos históricos, a los descubrimientos científicos, que no hay una contradicción, no hay una contradicción entre Dios entre Dios, la fe y la ciencia, ¿no? Entonces, para concluir, yo quería mencionar, y de ahí escucho sus últimas reflexiones, padre, a dos científicos americanos, no actualizados, que están en el ámbito de la biología, ¿no? No, uno es a Francis Collins, eh, que ha hecho investigaciones sobre el genoma humano, y también al que se encarga de lo que es el director de salud, ¿no? En lo que se refiere a la genética. Hay un libro muy importante que estoy a punto de leer, que es Buscando al Dios de Darwin, que justo habla sobre el tema de la evolución. En inglés sería Finding Darwin's God, Finding Darwin's God, ¿no? Buscando al Dios de Darwin, donde el profesor Kenneth Miller, ¿no? Biólogo católico estadounidense, trata de hacer un acercamiento entre la teoría, porque es solo una teoría, ¿no? De la evolución de las especies y lo que es la fe, ¿no? Que no se contradice con la fe, con la creencia en Dios, ¿no? Y es un profesor de biología católico, el profesor Miller, o Miller le podríamos decir, ¿no? No sé cuál sería su punto de vista al respecto para nosotros poder ya concluir, ¿no? Porque creo que nos queda un poquito menos de 5 minutos. Sí, ciertamente, sobre todo grandes físicos, astrónomos, se han inspirado en su fe. Incluso hay una anécdota de Einstein con su amigo, un amigo que hizo de modo mecánico el sistema solar, pero su amigo que hizo el sistema mecánico, el sistema solar, no creía en Dios. Y Einstein le decía, ¿tú crees que, que todas esas leyes
física de gravitación, de traslación, sea algo de la casualidad? Tú que has visto que hay que emplear todo tu conocimiento, tu ciencia, para crear esa simpleza que no es nada a lo que es propiamente nuestro sistema donde estamos, ¿no? Nuestro sistema solar, ¿no? Porque Einstein era como judío, bueno, creyente, ¿no? Y así muchísimo como tú has mencionado. Y justamente el, el científico creyente, ¿no? Se edifica con su investigación, porque es una oportunidad para conocer más la riqueza de lo que Dios ha creado, plasmado en su creación. Todos conocemos, por ejemplo, que mirando los insectos, el trabajo, por ejemplo, que hacen las abejas o los mismos animales, hay una sabiduría que el hombre también aprende. Entonces, hay una, hay una maravilla en todo lo que la ciencia va descubriendo. Y en vez de desacreditar a Dios, al contrario, lo ensalza, sobre todo para aquel que realmente sabe o vive de su fe, lo engrandece maravillosamente. Y aquellos también que no creen, o lo es difícil creer, también es un motivo para acercarlo a Dios. Hay que entender, y acá este punto es muy importante y yo quisiera que se ponga mucha atención, que el científico, al menos por ejemplo el físico matemático que hace los cálculos, como Albert Einstein, hace los cálculos sobre la distancia, la gravedad, la atracción, la relatividad, etcétera, o que estudia el mundo microcuántico con todas estas leyes de probabilidades, van a explicar, como también la teoría de la evolución es una teoría, van a tratar de explicar, de acuerdo a sus hallazgos, sus experimentos, una realidad. Pero solamente explicar lo que pudo haber sido o ser. Pero no pueden dar, como científicos, no pueden dar una interpretación global de la totalidad del mundo. Porque al dar una explicación de la totalidad del mundo, ya no estamos entrando en el campo científico, sino ya estamos Filosofía. yéndonos más allá al campo filosófico. Porque el campo filosófico es la que trata de explicar la totalidad de los hechos, la universalidad, juntar todos los datos y dar una explicación total. Entonces, cuando se dice, ¿no? Si el mundo viene de la teoría de Big Bang o no viene de la teoría de Big Bang, o si el hombre viene del mono o no viene del mono, entonces hay que irse a otra explicación que se llama ya no física, ya no experimental, sino metafísica. Entonces, una expresión sobre todo filosófica. Entonces, en esa parte, entonces, la evolución por sí misma, por ejemplo, no se puede explicar, sino se tiene que ayudar, por ejemplo, que la evolución o todo este mundo que conocemos que se va descubriendo más y más, que tiene que haber algo inteligente que mueve a un desarrollo ulterior, a un desarrollo evolutivo, porque la materia en sí misma, por sí misma es ciega, por sí misma la materia sin información es una materia que va a dar monstruosidades porque se movería por casualidades. Pero vemos tanto en el mundo inanimado, en la pura materia, y en el mundo viviente, y sobre todo en el ser humano, en el mundo orgánico, que se mueve por una concatenación de una inteligencia que está incita dentro de cada cosa, dentro de cada ser, que lo mueve a hacer algo más de, y eso no se puede explicar por términos empíricos, sino por otro campo, ¿no? Pues el campo filosófico, y también se puede explicar desde la fe. Muchas gracias, padre, por sus comentarios y por sus puntos de vista.
y por el apoyo también. Usted, comento ya para finalizar, porque nos queda menos de un minuto, eh, que usted también, el padre Castro, está que nos apoya con un artículo sobre la vida de Nicolás Ayllón para el primer tomo de la revista que va a salir dentro de algunos meses. Entonces, muchas gracias, padre, eh, y esperamos tenerlo de nuevo para otras conversaciones. Bueno, Francisco, es un gusto y un placer compartir contigo y ojalá que se siga democratizando la ciencia y el conocimiento, porque todo el conocimiento que nos lleva a la verdad nos acerca también más a Dios. Así bien, gracias. Así bien, gracias.